Primero vamos a conocer brevemente lo que es la anatomía del piso pélvico. La verdad, la primera diapositiva es pura teoría. Lo voy a explicar rápidamente, ya ustedes lo pueden leer en su casa para que sea más cómodo. Pero lo que sí importa es lo que vamos a realizar después, ¿ya? Cómo valorar el piso pélvico y cómo son los métodos diagnósticos y el tratamiento. Entonces recuerden que los músculos del piso pélvico van a tener una función de sustentación pasiva y además van a actuar de forma activa y sinérgica con el aparato esfinteriano intrínseco durante la micción. Está constituido por los músculos del diafragma pélvico y el urogenital. Y el diafragma genital va a consistir en los músculos elevadores del ano, coccigios y las fascias que recubren sus caras superior e inferior. Entonces, viendo de una vista de abajo hacia arriba, vamos a tener acá lo que es la uretra, la vagina y el recto, ¿no? Uretra, vagina y recto. Entonces, acá alrededor de estas estructuras hay músculos y fascias que van a recubrirlo. Los principales son los músculos elevadores del ano, que conforman el diafragma pélvico, y los músculos coccigios, ¿no? Entonces acá tenemos también un ligamento que se llama la línea, el arco tendinoso, ¿no? Que también va a ser útil para saber la inserción de algunos músculos que se originan desde ahí. Los músculos elevadores del ano van a separar la cavidad pélvica de las fosas isquiorectales y van a formar la mayor parte del diafragma pélvico, por lo que encima se encuentran suspendidas las vísceras pélvicas. Estas van a tener fibras anteriores, intermedias y posteriores. ¿Ya? Y están conformados por los músculos puborectal, pubococcigio e iliococcigio. Los músculos elevadores del ano de ambos lados van a formar un eficiente anillo muscular que va a mantener las vísceras en posición para evitar que se estén moviendo a otros lados, ¿no? El músculo coccigio se va a originar en la espina isquiática y se inserta en la extremidad inferior del sacro. ¿Ya? Y en la parte superior del coxis, o sea, se inserta en las fibras inferiores del sacro y en la parte superior del coxis. Y posteriormente los haces posteriores del músculo elevador del ano. Tiene un papel en la sustentación de las vísceras pélvicas y en la flexión del coxis. Este es el músculo que se encuentra acá. La fase pélvica y el tejido conectivo subperitoneal pélvico. La fase pélvica se va a dividir en dos hojas, la hoja parietal y la hoja visceral. La hoja parietal es la que va a recubrir básicamente la cara interna de las paredes abdominales y pélvicas. Mientras que la hoja visceral se va a localizar entre el periósteo y la fase parietal y sirve para dar la envoltura de las vísceras, ¿no? Como el útero, la vagina, la vejiga, el recto y la vaina de los vasos sanguíneos. O sea, esto básicamente cubre músculo y huesos, y esto básicamente cubre la vagina, las vísceras, ¿no? Vagina, vejiga, recto. Ya. Eso es importante porque de acá vamos a ver cuál es la función de esto. Y la fascia pélvica se va a extender sobre la pared vesical posterior hacia el cuello uterino, recibiendo el nombre de fascia vesicovaginal. O sea, todo lo que va a cubrir entre la vagina y la vejiga. Hay una fascia que se llama la fascia vesicovaginal, que es responsable del soporte de las estructuras que van a corresponder a la pared vaginal anterior. Entonces, viéndolo en este plano, vamos a tener que los órganos genitales femeninos internos van a estar sujetos a ciertos ligamentos y fascias para evitar que se prolapsen. Entonces, lo más importante son estos que están acá. Ya, en lo que corresponde al útero, hay ligamentos que van a fijar al útero en la porción apical para que no se prolapse, ¿no? El más importante es el ligamento útero-sacro, ya que va desde la parte anterior del sacro hacia el útero, al nivel del cervix, en el anillo pericervical. Y ya esto va a generalmente dar función de sostén junto con el ligamento cardenal del útero para evitar que se prolapse. En cuanto a la vejiga, hablamos ya de la fascia vesicovaginal, que es la hoja que va a
dividir lo que es la vejiga de la vagina, y este le va a dar soporte a la vejiga para evitar que se prolapse. Y en cuanto a la uretra, vamos a tener acá dos ligamentos, el ligamento uretropélvico y el ligamento pubo-uretral, ya que va a dar sostén a la uretra. Recuerden, el ligamento uretropélvico y pubo-uretral. Es importante esos ligamentos porque de aquí viene cómo es que vamos a tratar las condiciones urinarias de esfuerzos. Ya, entonces, cuando sucede un defecto de alguno de estos ligamentos o fascias, es donde se va a producir el prolapso de la víscera, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá si nosotros tenemos un defecto central a nivel de la fascia vesicovaginal, podemos tener un defecto en la vejiga que se llama cistocele. Ese también puede ser que se rompa en la parte anterior o a nivel periférico, ¿no? O lateral. Eso también lo vamos a ver más adelante, cómo diferenciarlo de acuerdo al examen físico. Entonces, todo lo que hemos estado hablando del soporte anatómico de la uretra, les dije que había dos ligamentos importantes, que es el ligamento pubo-uretral, que va desde el pubis y rodea a la uretra en forma de U, y otro es el ligamento uretropélvico, que va a dar, que se origina a nivel del arco tendíneo y va a rodear también hacia la uretra. Y estos dos tienen la función de mantener la uretra móvil, fija, para evitar que se haga móvil, ¿ya? Y de aquí parte el concepto de incontinencia urinaria de esfuerzo, que es cuando alguno de estos dos ligamentos daña y la uretra va a estar en movilidad. Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto ya lo leen en casa, pero es un soporte, los elementos de soporte anatómico de la uretra, así como el cuello de la vejiga y las paredes posteriores de la vejiga, van a derivar de la fascia pélvica. Y ahí esto es lo que ya estamos hablando, son ligamentos pubo-uretrales y uretropélvicos. Y ambos tienen la función de prevenir la hipermovilidad de la uretra, que están involucrados en el mecanismo esfinteriano intrínseco. Esto ya hemos visto también en la lámina anterior, los principales ligamentos que van a sostener las vísceras del aparato genital interno de la mujer son los ligamentos pubo-uretrales, los ligamentos uretropélvicos y los ligamentos uterosacros. Eso ya también lo hemos conversado y eso ya lo pueden leer con más detenimiento en casa. Bueno, eso es lo que ya hemos visto, los ligamentos uterosacros que van a sostener el útero, junto con los cardenales que se van a insertar en el anillo pericervical y se insertan en el sacro. Ya la fascia vesicovaginal, que va a ser una fascia que va a dividir lo que es la vejiga de la vagina, y los ligamentos pubo-uretrales que se encuentran a nivel de la uretra para fijar la uretra y no esté móvil. En cuanto al tejido conectivo peritoneo subpélvico, se van a diferenciar los verdaderos ligamentos, que son ligamentos transversales cervicales, también llamados ligamentos de McEnroe, los ligamentos sacrocervicales, sacrouterinos y los ligamentos pubocervicales. Estos básicamente son los ligamentos que dan sostén al útero. Igual también lo van a leer en casa, pero son estos tres. Y esos tres van a conformar lo que es el anillo pericervical, que es importante para evitar el histerocele, es decir, el prolapso del útero. Entonces, estos son los ligamentos. Este es el anillo pericervical, ¿no? Que va a dar, que está dando lo que es el soporte apical, o sea, el soporte superior, para evitar que se prolapse esta víscera, que es el útero. En lo que corresponde a la parte posterior, también, al igual que la parte anterior, tenemos una fascia que va a dividir lo que es el recto de la vagina, y esta se llama la fascia o el septum recto vaginal, que se extiende desde el cuello uterino hasta el centro tendinoso del perineo. Ese engrosamiento de la fascia confiere soporte a la pared vaginal posterior y es responsable de la contención del recto. Entonces, igual, si esta fascia recto vaginal falla o hay un defecto, ya sea anterior, transversal o lateral, va a dar el rectocele. Ya es lo mismo, pero al revés, de la vejiga. Ya, fascia recto vaginal y fascia vesicovaginal anterior, posterior. Y esto es apical, ¿ya? Igual lo vamos a ver más adelante. En cuanto al perineo anterior femenino y diafragma urogenital,
El perineo anterior femenino está constituido desde la superficie a la profundidad por la piel, el tejido celular cutáneo, espacio perineal superficial y su contenido diafragma el diafragma urogenital y el espacio profundo del perineo. En el espacio perineal superficial se van a encontrar bilateralmente, o sea, en ambos lados, el bulbo del vestíbulo, las ramas del clítoris, la glándula vestibular mayor y los músculos bulboesponjosos, isquiocavernosos y transverso superficial del perineo, además del tejido conectivo y vasos y nervios. Y en la porción más profunda, en el espacio entre las ramas inferiores del pubis y las ramas del isquio, se va a localizar el diafragma urogenital, que es formado por los músculos transversos profundos del perineo y que son envueltos por la hoja superior e inferior del tejido facial. Entonces, viéndolo de una vista inferior, en la parte más superficial vamos a tener estos elementos superficiales y elementos más profundos y nos vamos más adentro, ¿no? Entonces, lo más importante son esos músculos que se encuentran en forma bilateral, que son los músculos bulboesponjosos, los músculos isquiocavernosos, el transverso superficial del perineo y el esfínter anal externo, ¿no? También vamos a tener la fusión de lo que son estos músculos hasta el perineo, y esto va a dar lo que corresponde al cuerpo perineal, ¿no? Y también recuerden que entre los músculos encontramos lo que son fascias o membranas que van a dar soporte a estos músculos, que en este caso sería la capa membranosa del tejido subcutáneo perineal, también conocida como la fascia de Coles, y la membrana perineal. Ya más adentro tenemos lo que es los músculos obturador interno, músculos elevadores del ano, y ¿cómo se llama? También tenemos la fascia inferior del diafragma pélvico. ¿Ya? Y también todo esto va a servir para darle sostén a lo que es el piso pélvico. Entonces vamos a tener los niveles de lance, ya una vez entendido qué elementos forman todo el trayecto de la vagina hasta el útero. Entonces vamos a tener tres niveles: el nivel superior, el nivel lateral y el nivel de la fusión, que sería el nivel 3, ¿no? Entonces, nivel 1 es suspensión apical, y esta estructura la da el complejo carneal uterosacro, o sea, los ligamentos que van a sostener al útero, cuya función va a ser suspender el ápex vaginal. El nivel 2, que va a dar inserción lateral, y la estructura es la fascia pubocervical y la fascia rectovaginal, que ya hemos conversado. Esto es igual que decir vesicovaginal. La fascia pubocervical es igual que vesicovaginal, la fascia rectovaginal. Y eso va a dar como función el soporte de la vejiga y el cuello vesical, y también previene la expansión anterior del recto. Y el nivel 3, que es de fusión, es la fusión del cuerpo perineal con el músculo, con el elevador del ano y el pubis. Y este va a fijar la vagina a los tejidos adyacentes. Entonces, ya viéndolo de esta manera, aquí tenemos el nivel 1 desde Lancey, que corresponde al anillo pericervical, donde está el complejo ligamentoso uterosacrocardinal, ¿no? Para mantener el cervix móvil y evitar que se prolapse. En nivel 2 vamos a tener la parte superior, la fascia rectovaginal, la parte inferior, la fascia rectovaginal, y también hay caras laterales que también son las uniones de ambas fascias, ¿no? Y el nivel 3 vamos a tener el cuerpo perineal y todo lo que tenga que ver con los músculos que se encuentran a su alrededor, el músculo bulbo esponjoso, isquiocavernoso y transverso superficial del perineo, y todo el anillo perineal. Todo tiene que estar de forma anatómica, para evitar que la vagina se desplace hacia otros lados. Entonces, ahora sí pasamos a lo que es la distopia genital. La distopia viene del griego dis, que significa malo, y topo, que es lugar. Entonces, corresponde a una situación anómala o desplazamiento de un órgano. Mientras que el prolapso genital es un descenso o desplazamiento de los órganos pélvicos a través de la vagina y en dirección a la vulva, y se produce como consecuencia del fallo de sus elementos de suspensión y sustentación. Dentro de la etiología de esto vamos a tener que algunas causas son congénitas, y está asociado al síndrome de Marfan o mujeres con predisposición a tener cualquier tipo de hernias.
Y también va a estar asociado a algunas pacientes con malformaciones del sistema nervioso central. Pero la causa más frecuente de este prolapso es la traumática, donde encontramos aquí el embarazo y el parto, que son las causas más importantes. Y algunos traumatismos directos, como accidentes, agresiones durante el coito. También la etapa hormonal juega un papel importante, especialmente en mujeres que están ya en etapa de climaterio y menopausia, y algunas pacientes que también tengan sobrepeso. Y otros es el incremento de la presión intraabdominal como obesidad, ejercicio intenso, tos crónica, estreñimiento, estreñimiento crónico, entre otras, ¿no? Todo lo que ocasiona incremento de la presión intraabdominal. Entonces acá también tenemos factores predisponentes, que son que es constitucional, posible alteración del tejido conectivo, factores favorecedores como el embarazo y el parto, y factores agravantes como el envejecimiento, la obesidad, cirugía previa e incremento crónico de la presión intraabdominal. También aquí algunas pacientes deberían estar consideradas algunas que tengan trabajos donde se realice carga física o sean fisicoculturistas, ¿no? Donde también cargan peso de forma crónica. Entonces vamos a tener acá la clasificación de acuerdo a cada compartimiento, anterior, medio y posterior. Entonces, anterior quiere decir todo lo que está de la vagina hacia arriba, medio significa todo lo que está hacia arriba, o sea, en la parte apical, que vendría a ser el fondo del saco y el útero y el cervix, y el compartimento posterior, todo lo que está en la parte posterior, que sería el recto, ¿no? Entonces, la parte anterior, cuando hay un prolapso de alguno de esos órganos, vamos a tener lo que es uretrocele, o sea, prolapso de la uretra, cistocele, prolapso de la vejiga, o puede haber ambos, que se denomina cisto-uretrocele. Cuando hay un defecto del compartimento medio, vamos a tener prolapso uterino, histerocele, y pacientes que han sido histerectomizadas previamente también tiene predisposición a desarrollar prolapso, y eso se denomina prolapso de cúpula vaginal, cuando ya es una paciente ya histerectomizada. Y también enterocele, cuando el fondo de saco de Douglas está comprometido, ¿no? Y el compartimento posterior, o sea, la parte de abajo, vamos a tener solamente lo que es el rectocele. Entonces acá hay algunas imágenes de algunos pacientes que tienen uretrocele, prolapso de la uretra, donde solamente la parte más anterior, la parte que está por fuera, se prolapsa. Esto puede venir solo o acompañado de cistocele. El cistocele también tiene dos variantes. Ya, recuerdan cuando les comenté que la fascia vesicovaginal puede estar dañada en su parte central o periférica, ¿no? Entonces, clínicamente, cuando hay un defecto de la fase central de la fascia vesicovaginal, lo que la vejiga, al momento que la paciente haga una oral salva, vamos a tener una vejiga, una mucosa vesical lisa y sin rugosidades. Cuando encontramos así, quiere decir que el defecto ha sido a nivel central, donde la hoja de la fascia vesicovaginal se ha despulido hacia los lados y ya no hay. Entonces, todo eso se va a ver de forma lisa. Sin embargo, cuando hay un defecto a nivel lateral, la mucosa de la vejiga se va a ver como arrugada, ¿no? Con bordes rugosos. Eso nos quiere decir que el defecto puede estar a nivel lateral derecho o a nivel lateral izquierdo. Entonces, más o menos así es. Clínicamente se puede identificar así, lo vemos durante el acto operatorio. El histerocele ya es cuando hay un defecto de los que es el complejo útero-sacro-cardial. Entonces, cualquiera de estos elementos puede fallar. Se produce el prolapso del útero y del cervix. ¿Y cómo lo diferenciamos? Porque nosotros encontramos el cervix a nivel del examen físico. Ya, esta sería solamente la fase de la vejiga. Casi eso siempre se acompaña del prolapso de vejiga. Entonces acá también, cuando hagamos la cirugía, tenemos que corregir esta parte. No solamente lo que es el cervix, ¿no? El heterocele ya es cuando hay un prolapso, una falla a nivel del fondo de saco de Douglas, en la parte posterior del anillo pericervical, y aquí es donde se va a protruir lo que son el intestino delgado, o también podemos encontrar lo que es el peritoneo, ¿no? Heterocele. Rectocele ya es en la parte posterior de la vagina. También al momento eso se puede ver cuando la paciente hace maniobras de Valsalva, o si es que tenemos dudas podemos introducir un dedo para ver
hasta cuánto llega el defecto de esto, ¿no? Porque a veces los rectos se le pasan desapercibidos. Y el prolapso de cúpula vaginal es cuando ya una paciente es histerectomizada previamente y la cúpula no ha sido fijada adecuadamente a lo que es el ligamento uterosacro, ¿no? Durante una histerectomía abdominal o al ligamento sacroespinoso, ¿no? Si es que la paciente ha sido histerectomizada por vía vaginal. Entonces, cuando no ocurre ese correcto fijación de la cúpula, es ahí donde se produce el prolapso de cúpula vaginal. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes que vienen por prolapso, generalmente la principal es la sensación de bulto en genitales. La visualización de este bulto, la presión van a tener también presión pélvica o a nivel vaginal, van a tener pesadez de la vagina. También se pueden acompañar de síntomas de incontinencia urinaria, si es que la paciente tiene uretrocele, o sea, prolapso de la uretra, más frecuente es incontinencia urinaria. También puede haber poliaquiuria, urgencia, chorro de orina débil, sensación de vacío incompleto. A nivel gastrointestinal, la paciente puede tener incontinencia de flatos o de heces, sensación de vaciamiento incompleto, urgencia para defecar, sensación de bloqueo u obstrucción. Síntomas sexuales también pueden haber como dispareunia, disminución de la lubricación, disminución de la sensibilidad, disminución de la excitación, dolor en vagina, vejiga o recto, a nivel pélvico y en la parte posterior de la espalda baja. Y en algunas pacientes también pueden pasar de forma asintomática, ¿no? Eso también es lo mismo que hemos explicado. Y para los grados del prolapso hay dos tipos de clasificaciones que usábamos. Una de ellas es el sistema de Baden-Walker, que ya pasó, ya no lo usamos actualmente. Ahora solamente usamos el PopQ, pero siempre es bueno que lo sepan, ¿no? El de Baden lo dividen en 4 grados, del 1 al 4. El grado 0 vendría a ser la posición normal. El grado 1 vendría a ser cuando el descenso va a la mitad de la distancia del himen. El grado 2 es cuando el descenso llega hasta el himen. El grado 3 es cuando el descenso sobrepasa la mitad de la distancia después del himen. Y el grado 4 es cuando es el descenso máximo posible en cada sitio. Ya entonces acá tenemos la clasificación de Baden. Y este es lo que usamos al momento desde el año 96, que es la clasificación de PopQ. Debido a que esto era más, eso es más objetivo, el PopQ, debido a que nosotros medimos el prolapso por medio de una regla, ¿no? Milimetrada para que si ¿cómo se llama? La medida sea objetiva para todos los que están viendo a la paciente, no sea algo subjetivo como en el de Baden. Entonces el PopQ es una tabla de Michi que inventaron en el año 96, donde acá lo dividen en 6 parámetros. Y a la pared anterior, que vendría a ser lo que es la pared anterior, que vendría a ser lo que es la parte anterior de la vagina, ya encontramos lo que es la uretra, la vejiga, uretra y vejiga. El punto C y el punto D vendría a ser lo que es la pared apical, la pared superior, donde acá encontramos en el punto C el cuello del útero o la cúpula vaginal y en el punto del fornix posterior, también llamado fondo de saco de Douglas. Y en la parte posterior vendría a ser lo que es el recto, ¿no? Pared posterior, recto profundo, recto superficial. ¿Ya? Y también en el centro vamos a tener las medidas que corresponden al hiato genital, que es todo ¿cómo se llama? Lo que vendría a ser la vagina, la medida de la vagina desde el clítoris hasta el inicio del perineo, el cobro perineal que vendría a ser desde el inicio del perineo hasta el ano, y el largo total de la vagina que vendría a ser desde las carúnculas seminales o del himen hacia el fondo del saco de Douglas. Entonces, la clasificación de PopQ
vamos a tener también 4 etapas. El grado 0 es cuando no hay prolapsos, cuando todo está dentro del rango normal. Y la etapa 1 es cuando ya hay una posición más distal del prolapso, más de 1 centímetro, pero por debajo, más de 1 centímetro, pero que no llega a sobrepasar el himen. Ya, entonces hay un prolapso muy pequeño acá, pero que no llega a pasar el himen. A diferencia de la etapa 2, es cuando ya hay prolapso que ya sobrepasa el himen. Que está entre -1 y +1, o sea, 1 centímetro antes y 1 centímetro después del himen. Este vendría a ser la etapa 2. Recuerden que el himen corresponde a lo que es el punto 0. Ya, todo lo que está por debajo, -1 hasta +1, es etapa 2. Para la etapa 3 y 4 tenemos que calcular la longitud total de la vagina. Ya, para calcular esto, como les había explicado, medía con una regla, mides desde las carúnculas himeneales hacia el fondo de saco de Douglas, lo mides y te va a dar un valor, por ejemplo, te va a dar 8 o 9, ¿no? Esos valores lo restas en -2. Entonces, todo lo que tenga que estar desde +1 hasta TLB-2, sin contarlo, es estadio 3, etapa 3. Y todo lo que está por TLB-2, incluido este, es etapa 4. Eso lo vamos a ver en algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una TLB en 7, entonces recuerden que el estadio 1 y 2 no varía. ¿Ya? El estadio 1 siempre es menos de -1, el estadio 2 es de -1 a +1, incluido ambos, y el estadio 3, ahí sí, pues, restas TLB-2, sería 5, ¿no? Entonces, todo lo que está por encima de más de +1, o sea, desde el 2 hasta todo lo que está en TLB-2, sin incluirlo, o sea, desde el 2 al 4 sería estadio 3. Y el estadio 4 es TLB-2, incluyéndolo. En este caso vendría a ser 5. Todo lo que está por encima de 5 es estadio 4. Igual si fuera 9, 8, 9, ya también tienes que variar más que todo el 3 y el 4, ¿no? De acuerdo a la TLB. Para realizar estas medidas del POP-Q vamos a necesitar una camilla ginecológica con buenas pioneras, el espéculo vaginal que sea descartable o de metal, el histerómetro, ya sea de metal o también usamos a veces de maderita, como han visto en consultorio, porque esto nos dan cada rato, y gel, ¿no? Para lubricar básicamente el canal vaginal, y guantes obviamente. Entonces, en la exploración del examen físico vamos a tener primero, antes de realizar el examen perineal, realizar una evaluación de aparatos y sistemas, como ya lo han visto en medicina. Y después de realizar esto ya podemos evaluar lo que es la parte genital, ¿no? Donde examinamos la vulva, el peritoneo en busca de signos de atrofia, alguna lesión o alguna anomalía que podría estar relacionada. Vamos a realizar también la maniobra de Valsalva antes de colocar el espéculo vaginal. En aquellas pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo, no hay que hacerlas orinar para identificar bien la Valsalva. Ya una vez que nosotros acabamos esa parte, vamos a realizar lo que es la exploración vaginal para determinar el grado de prolapso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con el histerómetro o con la regla de madera es medir lo que es el hiato genital y el coro perineal en una paciente que está en reposo, sin realizar maniobra de Valsalva, ¿no? Al igual que también lo que es la TLB. Ya, entonces acá medimos lo que es el hiato genital, el cuerpo perineal, colocamos el espéculo y medimos lo que es la longitud total de la vagina. Después de eso, ahora sí ya se le pide hacer a la paciente que realice maniobras de Valsalva, es decir, pujar, para medir los puntos C y D. También medimos los puntos AA y BA y el punto del BP y BP, el AP y el BP. Entonces, como les decía, cuerpo perineal, hiato genital, cuerpo perineal. Ahora, para medir la parte anterior, podemos desarticular el espéculo para poder ver lo que es el prolapso de la vejiga y también para ver lo que es el prolapso de la uretra. Acá tenemos algunos ejemplos de cistocele.
Este vendría a ser un histerocele. Para el histerocele se puede usar lo que es el espéculo, haciendo a la paciente hacer maniobra de Valsalva, y en aquellas pacientes que tengan un estadio 4 no es necesario utilizar el espéculo porque todo se va a prolapsar, se va a poder ver de forma normal, sin colocar el espéculo. Este es un prolapso de cúpula vaginal. El prolapso de cúpula vaginal también se puede identificar porque podemos evidenciar lo que es esa cicatriz anterior de la cúpula. Entonces acá, para la medición del hiato genital en el POPQ, el punto GH, que vendría a ser el hiato genital, va en este lado. Eso es lo que lo medimos, mide 4 centímetros. El cuerpo perineal mide 3. En este ejemplo, lo colocamos en este lado. La longitud total de la vagina, en este ejemplo, mide 9, lo colocamos en este lado. Después medimos lo que es el cervix, el prolapso del cervix. Es una paciente normal porque no hay prolapso. Lo normal es que mide el cervix, o sea, el TLB. Recuerden que el cervix tiene una medida más o menos de unos 2 o 3 centímetros, no el cervix normal. Entonces, todo lo que sea del TLB menos 2 sería normal para el punto C. El punto D siempre es equivalente al fondo de saco, a la TLB. O sea, el fondo de saco de Douglas es equivalente al TLB en la mayoría de los casos, a menos que tenga prolapso después de ese punto. Eso es lo normal. El punto AA y BA corresponde al AA. Lo normal es hasta de menos 3, ¿no? O sea, todo lo que esté menos de menos, o sea, menos 3. Eso es normal en el punto A. Y el punto BA es de todo lo que está menos bueno, menos 4, menos 5, eso podría decir que es normal. En este ejemplo, el AA es menos 1 y el BA es menos 2. Se corresponde en estos dos lados. Y el punto en la pared posterior, vamos a medir lo que es el recto en su posición proximal y distal. Entonces, en esta parte va el AP, que vendría a ser menos 2, y el BP también, que debería ser menos 2. ¿Ya? Lo normal de estos dos equivale a lo que está arriba, ¿no? O sea, menos 3, menos 5, ¿no? Vendría a ser lo normal, pero en este ejemplo es menos 2, menos 2. Entonces, para realizar el tratamiento del prolapso, vamos a hacer el tratamiento no quirúrgico y el tratamiento quirúrgico. Y adentro del tratamiento quirúrgico, lo que se le dice a la paciente que tienen un prolapso grado 1 o grado 2 es realizar las maniobras del ejercicio de Kegel, ¿no? Que va a consistir en apretar los músculos del suelo pélvico durante 5 minutos y relajarlo durante 10 segundos y se repite el ejercicio. Esto le decimos a la paciente que lo realice unas 30 a 60 veces al día. Y eso va a fortalecer lo que es el músculo pubococcígeo, básicamente. Ya, y también tiene algunos beneficios, que son relaciones sexuales más placenteras, va a prevenir el prolapso después del parto, va a evitar las pérdidas de orina, va a haber una recuperación postparto mejor, más rápida, va a facilitar el parto para el canal vaginal y va a fortalecer el suelo pélvico. La mayoría de las pacientes que tienen prolapso son ya pacientes posmenopáusicas, ¿no? Por lo cual entonces vamos a tener que darle algún lubricante para que la vagina se encuentre húmeda y bien hidratada. Y dentro de esto se le da la terapia estrogénica con estriol o promestireno. Este estrógeno va a aumentar el depósito de colágeno y va a aumentar la vascularidad del plexo capilar periuretral. También vamos a usar lo que son los pesarios. Los pesarios son dispositivos de silicona que van a sostener las vísceras prolapsadas. Ya generalmente se utiliza para lo que es el histerocele, el cistocele, el retrocele y el rectocele. ¿No? Hay diferentes modelos de acuerdo a qué tipo de prolapso tiene. Por ejemplo, el de Dona se usa muy frecuentemente para los pacientes con estadio 4, a predominio del punto C, que vendría del cervix, ¿no? Lo que son como en anillo fenestrado, se utiliza más que todo para el paciente con cistocele. Y los que son parecidos a estos, pues tienen como que una especie de agujero bola por delante,
son usados para las pacientes que tienen uretrocele con incontinencia urinaria también, porque también te va a ayudar a que la uretra se mantenga, se mantenga en su posición y no esté móvil, ¿no? Pero como estos, hay dos tipos, ¿no? Dependiendo de qué tipo de prolapso tengamos. No, estos generalmente son muy escasos acá en Perú, pero sí hay empresas que lo pueden traer acá, donde que el costo es un poquito elevado. Para colocar esto, la paciente tiene que estar en posición de litotomía. En las primeras consultas se le explica a la paciente cómo es que se lo va a colocar en las siguientes, porque eso generalmente tiene que sacarse cada cierto tiempo para hacerle el lavado necesario, ¿no? Para evitar la infección bacteriana o infección fúngica. Entonces, en posición de litotomía se le coloca con un poco de gel o con su misma crema de estriol o gel hidratante vaginal para poder introducirlo hasta el fondo y que el prolapso se mantenga en esa posición, ¿no? Para evitar que la víscera se caiga nuevamente. Obviamente que los cambios son cada 2 semanas y ya una vez que la paciente está totalmente instruida lo puede realizar en su casa, ¿no? El lavado de dispositivo con silicona solamente va a ser de agua y un poco de clorexidina para sacarle alguna bacteria que podría haber por ahí. En el caso de la paciente no tolerar este procedimiento, ya se tendría que ir al tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque a veces algunas pacientes se quejan de lo que es síntomas opresivos del canal vaginal, o le duele, o le causa úlceras, ¿no? Entonces, hay que valorar también eso. Entonces, el tratamiento quirúrgico va a depender de qué nivel se encuentre la lesión, ¿no? Eso también vamos a verlo más adelante, cómo es que vamos a corregir el punto AA, el punto BA, el punto C, el punto D, todos los puntos, porque hay diferentes tratamientos de acuerdo a qué estructura esté comprometida. Entonces, en este cuadro lo van a leer en casa. Acá tienes que ver en cada punto hay un ligamento o una fascia comprometida, o un músculo o algún tendón comprometido. Entonces, aquí hay que saber qué tipo de tratamiento quirúrgico se le va a ofrecer a cada paciente con el prolapso ya diagnosticado, ¿no? Porque algunos pacientes pueden tener uno o dos puntos alterados, ¿no? Como también todos. Entonces hay que saber cómo se le va a realizar el tratamiento quirúrgico. Entonces vamos a ver primero lo que es el compartimiento anterior para lo que es el tratamiento quirúrgico. Recuerden que el punto AA va a corresponder a lo que es la uretra, ¿no? Entonces, la uretra, recuerden que hay dos ligamentos, ¿no? El ligamento pubo-uretral y uretropélvico. Y estos van a dar cuando esto falla, puede dar una hipermovilidad uretral. Entonces, para realizar esto vamos a tener 3 tipos de cirugías, ¿no? Una de ellas es la colposuspensión de Burch, para sostener lo que es la vejiga y la uretra. Eso se hace por vía abdominal, donde vamos a encontrar el ligamento iliopectíneo, también conocido como ligamento de Cooper, para estabilizar la pared vaginal anterior y anclar la estructura músculo-esquelética de la pelvis. O sea, lo que hacemos acá es encontrar el ligamento iliopectíneo y lo anclamos a la estructura de la pelvis para fijar lo que es la uretra, ¿no? Y evitar que esté móvil. Otro que utilizamos es la cinta vaginal de libre tensión, que es la llamada TBT, que es retropúbica, o sea, por detrás del pubis. Lo que acá hacemos es colocar una malla, ¿no? Se le coloca una cinta vaginal libre de tensión para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Y esto va a evitar lo que es la hipermovilidad uretral. Ya, lo que hacemos acá es colocar el cabestrillo o la malla permanentemente bajo la porción media de la uretra, y se lleva por la parte de atrás del pubis, a través del espacio de Retzius.
en dirección a la pared abdominal anterior. Ahora, eso se utilizan agujas rectas, ¿no? Pero acá hay un problema, hay unas estructuras que están detrás del pubis, como la misma uretra o la vejiga, que pueden ser lesionadas durante la colocación de estos agujas. También hay vasos sanguíneos, nervios que también pueden ser lesionados. Por eso es que al momento que tú colocas esta aguja, puedes lesionar alguno de estos. Lo más frecuente que se puede lesionar es la vejiga. Entonces, cuando tú terminas de hacer este procedimiento, siempre hay que hacer una cistoscopía de control para ver si hay perforación, si ha habido perforación de la aguja a la vejiga, ¿no? ¿Y cómo lo identificas? Viendo la malla a través del cistoscopio. Ya, entonces, esta malla, es en forma de U, va a simular lo que es el ligamento pubo-uretral, ¿no? Que ya les había dicho que nace a nivel del pubis y va a hacerlo va a dar vuelta en forma de U por detrás de la uretra para sostenerla, ¿no? Entonces, básicamente esa es la función de esta técnica. La otra es la técnica transobturatriz de cabestrillo con cinta teótero. Ya esta es la que usamos más en el hospital, debido a que hay menor riesgo de complicaciones con esta. Entonces, también es indicada en condiciones de esfuerzo con hipermovilidad. Y acá se coloca el material absorbible del cabestrillo en ambos lados, derecho e izquierdo, a través de la aponeurosis obturatriz, y se ciende debajo de la porción media de la uretra. Entonces acá colocamos las dos agujas, nos vamos hacia la parte anterior de la vagina, siempre se coloca en el tercio medio de la uretra, y siempre tiene que estar libre de tensión. Ya, eso, libre de tensión es tanto para la anterior como para esta. ¿Y por qué libre de tensión? Porque si tú ajustas mucho la malla, puedes ocasionar una complicación que se llama retención urinaria. Y nuevamente hay que entrar, cortar malla, o de repente mandarla con el urólogo para que le haga estrechamiento de la uretra. Y todo eso ya conlleva una complicación mayor, ¿no? Entonces siempre tiene que estar libre de tensión. ¿Ya? Y la malla queda así. Y esto correspondería al reemplazar lo que es la función del ligamento uretropélvico. Ya recuerden que el ligamento uretropélvico va desde del arco tendinoso hacia lo que es la uretra envolviéndola. Entonces, para lo que es la vejiga, recuerden que en la vejiga está lo que es la fascia vesicovaginal, que ya les había dicho que su defecto puede ser anterior, lateral, transversal, ¿no? Entonces hay que saber identificar esto y se utiliza esa técnica que se llama sitio específica, es la opción primaria para la reparación del prolapso de la pared vaginal anterior. Entonces acá vamos a tener que, vamos a encontrar la aponeurosis adelgazada entre la vejiga y la vagina, y se va a tener que unir y reforzar utilizando suturas de plegamiento. Entonces acá básicamente lo que hacemos es identificar el defecto y unirlos entre los lados que están sanos para poder sostener la vejiga. Para eso utilizamos lo que es Vicryl. Vicryl 1, vamos a unirlo primer plano, segundo plano, de acuerdo a cómo esté el prolapso, ¿no? Si el prolapso es un estadio 3, 4, podemos utilizar 2, 3 planos, de acuerdo a cómo encontremos. Pero siempre con sutura sintética absorbible, ¿ya? Y si ese es en cuanto a la paciente se encuentra el efecto a nivel central, y ese es en el caso de la paciente se encuentra a nivel periférico, ¿cómo se llama? El defecto. Después de terminar de hacer esto, se le hace una colporrafía anterior. La colporrafía anterior básicamente es afrontar las paredes vaginales que ya se han expuesto para localizar el defecto vesical. Entonces ese es un reforzamiento longitudinal de la pared vaginal y va a pretender elevar lo que es la uretra, la vejiga y la uretra hasta los hospitales, pero nosotros siempre, en el momento que hacemos la disección de la fascia vesicovaginal, dejamos un tejido vaginal muy redundante que lo tenemos que cortar con una pinza Metzenbau para tratar de
disminuir este tejido que queda sobrando, ¿no? Entonces lo cortamos con la Metzeler, el tejido vaginal sobrante, y después lo reforzamos, lo unimos en el centro con Vicryl, sutura no absorbible para poder que todo esto sea más anatómico posible, ¿no? Entonces pasamos al punto C, que vendría a ser lo que es el compromiso del anillo pericervical ya sea el ligamento carnal útero sacro. Entonces acá lo que hacemos, primero hay que tener en cuenta el tipo de paciente en el que estamos. De repente es una paciente que desea conservar su útero, otra que no desea conservar su útero. Entonces, las pacientes que no desean conservar el útero, vamos a proponer una histerectomía vaginal, que es que básicamente consiste en retirar el útero por vía vaginal en aquellas pacientes que tengan histeroceles. Entonces, la histerectomía vaginal, lo que hacemos es pinzamiento del cervix, tracción, circuncisión cervical para poder identificar lo que es la fascia vesicovaginal y tratar de disecarla adecuadamente. Entonces, ya una vez que tenemos disecada, podemos identificar lo que son los ligamentos uterosacros, clamparlos, cortarlos, disección, clampaje y ligadura. Después nos vamos a los vasos. Acá encontramos lo que son las arterias uterinas también. Las arterias uterinas también tienen que ser ligadas. Una vez que nosotros, al momento de disecar la fascia vesicovaginal o rectovaginal, podemos ya entrar a la cavidad abdominal y ubicar lo que es el fondo uterino. El fondo uterino se va a prolapsar y para poder identificar los vasos uterinos, ¿no? Acá vamos a sacar lo que es las trompas. Podemos dejar trompas, o sea, clamparlo desde acá, o podemos también extraer las trompas, ¿no? Pero eso es un poco más riesgoso por el tema del sangrado. Pero nosotros en el hospital preferimos dejar trompa y ovarios. ¿Ya? A veces, cuando hay alguna patología de la trompa del ovario, de repente un quiste, podemos extraerlo, ¿no? Pero generalmente lo preferimos dejar. ¿Ya? Y solamente sacamos el útero, que sería eso del cuerpo y el cervix. Una vez que nosotros tengamos todos los elementos ya diseccionados, vamos a suturar lo que es la cúpula vaginal. La cúpula vaginal se sutura y vamos a identificar lo que es los ligamentos, ¿no? Acá tenemos también lo que primero que cortamos son los ligamentos uterosacros. Entonces, la cúpula en pacientes que no tengan prolapso de histerocele muy avanzado, podemos ofrecer la técnica de McColl, que consiste en fijar esta cúpula vaginal a los ligamentos uterosacros. Eso se denomina cultoplastia de McColl, que básicamente sería el sostén de la cúpula para evitar que se prolapse más adelante. Ya. Lo otro que podemos ofrecerle a la paciente es la suspensión de la cúpula al ligamento uterosacro. Esto sí sirve más en pacientes que tengan prolapsos de 3 a 4, porque aquí el ligamento uterosacro ya no sirve para fijar la cúpula vaginal, porque están muy elongados esos ligamentos. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijar la cúpula vaginal a un ligamento que tenga mayor beneficio a esta paciente para evitar que se prolapse. Entonces, el ligamento sacroespinoso generalmente se encuentra en lo que es la espina isquiática y se va a insertar en lo que es el sacro. ¿Ya? Entonces acá tenemos el ligamento sacroespinoso. Ya desde la espina ciática hasta la cara lateral de la concavidad sacral interna. El gran tamaño y fácil tensil de este ligamento permite servir como excelente sostén
para las operaciones de suspensión, básicamente de la cúpula vaginal. Entonces acá nosotros con un arpón o con una pinza, con una portaguja larga, vamos a ubicar lo que es el ligamento uterosacro, vamos a ponerle puntos de anclaje para poder fijar la cúpula vaginal hacia este ligamento y evitar que se sostenga. Siempre hacemos de forma unilateral. Recuerden que por acá también pasa una arteria, que es la arteria, una vena que se llama una arteria y una vena, ¿no? La arteria pudenda interna, la vena pudenda interna, también va a haber un nervio del músculo elevador del ano. Entonces, cuando necesitamos alguna de estas estructuras, podemos tener hematomas o de repente parecias este ligamento, ¿no? Dolor, todo eso. Entonces, hay que tener cuidado de no coger esos elementos antes de hacerlo. Generalmente ese es un procedimiento un poco más complicado debido a que la pared vaginal a veces es tan estrecha que no se puede verlo de forma normal, ¿no? Sino tenemos que como que con el dedo guiarnos en la aguja para evitar dañar algunas estructuras. Y entonces, como les decía, se fija esto a la cúpula vaginal y sirve como sostén. Lo otro que podemos ofrecer a la paciente es la colposacropexia o sacrocolpopexia abdominal, que consiste en una operación abierta en aquellas pacientes que desean conservar el útero y también pacientes que ya tengan una histerectomía previa. Entonces, pacientes que tengan cúpula vaginal o histerocele podemos también ofrecer esto. Y lo que corresponde, lo que es acá, se va a utilizar mallas para suspender la cúpula al sacro. Ya el sacro, a la porción nivel del S1, se va a fijar la cúpula para evitar que se prolapse. Entonces acá localizamos la cúpula vaginal o después de realizar la histerectomía, en lo que quede de cúpula lo vamos a unir la malla. La malla la fijamos en la parte anterior y posterior de la cúpula vaginal y la vamos a fijar en el sacro a nivel de C1, a nivel del periósteo, con sutura sintética no absorbible, que utilizamos hilos de prolene o de poliéster para poder fijar lo que es esta cúpula hasta el sacro, ¿no? Entonces, como ven en esta parte, todo queda ya de forma normal, ¿no? Entonces, esto va a evitar que se produzca el colapso de cúpula vaginal. Y para la parte posterior nosotros utilizamos lo que es la corporografía posterior. Aquí vamos a tener que disecar la fascia rectovaginal, al igual que la anterior. Hacemos un corte a nivel de la mucosa vaginal posterior, localizamos el defecto de la fascia rectovaginal, lo corregimos con suturas absorbibles en uno o dos planos y después de eso el tejido sobrante lo cortamos y realizamos la corporografía posterior. Ya recuerden que también acá hay defectos, pueden haber defectos anteriores, laterales, transversales. Entonces hay que identificarlo para poder corregirlo. Y después de eso ya podemos cerrar, ¿no? Haciendo la colporografía. Y la peridurografía es básicamente una técnica que utilizamos para acortar lo que es el hiato genital. Aquí lo que hacemos es corregir lo que son los músculos superficiales del perine para establecer su estructura, ¿no? Entonces también te va a cortar lo que es el hiato genital y va a agrandar lo que es el cuerpo perineal, ¿no? Recuerden que el hiato y el cuerpo tienen que ser simétricos para evitar que se prolapse a un futuro nuevamente. Y por último, la técnica de colpoclisis parcial de Lefort ya es algo que utilizamos de última opción. Está recomendado en pacientes que ya que tengan más de 65 años, que no tengan pareja, que ya no van a tener relaciones sexuales nunca más. Entonces acá lo que se hace es una operación obliterante, donde se van a unir las paredes vaginales anteriores y posteriores. Entonces acá se va a introducir todo, ¿no? hacia adentro.
y la paciente ya no va a tener, por así decirlo, vagina, solamente va a tener lo que es la uretra para que le va a ayudar con la micción. La vagina va a taparse, por así decirlo. Entonces la técnica básicamente es incisión de la pared vaginal anterior y posterior. Después de eso se van a realizar puntos con sutura sintética, invirtiendo las paredes para que pueda invaginarse. Puntos invaginantes, igual nuevamente en 1 o 2 planos hasta llegar a la parte de la vagina. Y finalmente, cuando llegamos a la vagina, vamos a cerrarlo la mucosa vaginal igual con puntos absorbibles de larga duración para que la vagina quede hueca, ¿no? Para que no tenga vagina, solamente va a quedar lo que es la uretra que le va a servir para la micción. Es por eso que esa técnica se hace en pacientes que son ancianos, que no tengan relaciones sexuales, porque ya de aquí nunca más va a volver a tener relaciones sexuales de forma normal, porque ya no va a tener vagina. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta para pasar al siguiente? Todo claro, doctor. Ya, ok. Entonces, continuando, la última parte que es la incontinencia urinaria. Entonces acá vamos a tener que la incontinencia urinaria es la salida involuntaria de la orina. Vamos a tener 2 tipos más frecuentes, que es la de esfuerzo y la de urgencia, ¿ya? La de esfuerzo generalmente es filtración involuntaria de orina con el ejercicio, estornudo, tos, el esfuerzo que hace la paciente, mientras que la urgencia es la filtración involuntaria acompañada o precedida inmediatamente de la necesidad inminente de orinar. De acuerdo con esta sociedad, que es la International Continence Society, la incontinencia urinaria es un síntoma, un signo y un trastorno. Entonces, cuando el síntoma o signo de la incontinencia urinaria se confirma, con pruebas objetivas, se usa el término de incontinencia urinaria de esfuerzo urodinámica. Y si se realiza una incontinencia, si se demuestra una incontinencia urinaria de urgencia de forma objetiva, mediante estudio urodinamico, se conoce como hiperactividad del trusor. La presencia de ambas incontinencias se va a conocer como incontinencia urinaria mixta. Y la incontinencia urinaria por rebosamiento ocurre cuando la vejiga no se vacía por completo, debido a que pueda tener algún problema obstructivo a nivel de la uretra. Entonces estos son los más frecuentes, que es la incontinencia urinaria de esfuerzo, la incontinencia urinaria de urgencia, la incontinencia urinaria por rebosamiento y la incontinencia neurogénica, que es cuando hay una falla a nivel medular. Los factores de riesgo para incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria en general, son la edad, el embarazo, el parto, la menopausia, pacientes con histerectomía, obesidad, síntomas urinarios, elevación crónica de la presión intraabdominal y el tabaquismo. Ya, lo que es la fisiología vésico-uretral, vamos a tener que la función vésico-esfinteriana va a dar lo que es la micción, ¿no? Aquí tenemos 2 fases, la fase de llenado y la fase de vaciado. La fase de llenado se conoce como continencia y la fase de vaciado como micción. Entonces, acá tiene que haber una perfecta función y coordinación de la vejiga en la fase de llenado durante la fase de llenado vesical. Mientras que en la fase de vaciado o micción se va a producir cuando la vejiga ha alcanzado su capacidad fisiológica y momentos adecuados. Y todo esto va a depender de la integridad de las estructuras y de las vías y centros nerviosos. ¿Ya? Entonces recuerden que la vejiga va a almacenar la orina que viene desde el riñón. Más o menos en una mujer normal, la capacidad vesical normal es de 350 a 500 mililitros, ¿no? Entonces acá la vejiga va a acomodar la orina gracias a su tono, manteniendo una actitud pasiva. El cuello vesical y el mecanismo esfinteriano uretral están activados proporcionando la continencia. Se va a ver una contracción de los esfínteres, ya sea interno y externo,
para evitar que la vejiga, que la orina salga de forma normal, ¿no? La fase de vaciado vesical es cuando ya ha alcanzado su límite de represión y está constituida en su mayor parte por músculo liso, que es el músculo detrusor, que se va a contraer y vaciar su contenido al exterior a través del cuello vesical y de la uretra. Entonces acá en la vejiga, recuerden que está envuelta por el músculo detrusor. Este va a dar la contracción para poder expulsar la orina de la uretra, y a su vez va a haber relajación de lo que son los esfínteres, tanto interno como externo, para que pueda vaciarse de forma normal la vejiga. Misión y incontinencia son dos fuerzas coordinadas y contrapuestas. Va a haber una presión vesical y una presión intrauretral. ¿Ya? Y esas estructuras que están compuestas son el trusor, el trígono, el cuello vesical, el esfínter estriado y el músculo liso de la uretra. Entonces el comportamiento del detrusor durante la fase de llenado va a hacer que la vejiga se acumule en la vejiga. El detrusor se va a comportar como un órgano muscular y va a haber procesos metabólicos donde vamos a tener una actitud pasiva en la esfera viscoelástica que se encuentra rodeando el músculo detrusor. Recuerden que el detrusor tiene 70% de elementos elásticos, que vendrían a ser las fibras musculares, y 30% de elementos viscosos, que vendrían a ser las fibras colágenas. Y estos elementos musculares, la característica es que al ser distendidas y pueden regresar a su situación inicial cuando cesa la fuerza a la que están sometidas. O sea, como que vuelve a la normalidad y de ahí se vuelve a llenar, ¿no? Y los elementos colágenos son elementos viscosos, retrasando su deformación cuando se somete a una tensión. O sea, cuando la mujer se aguanta la orina, la vejiga también va a quedar inflada, ¿no? Y puede estos colágenos pueden ayudar a que no haya una deformación a nivel de la vejiga. La fase de vaciado es la característica de vaciar completamente su contenido. Tiene que ver con la tractibilidad de los elementos que constituyen la pared, y la dificultad de contraerse depende de la integridad de las vías y los centros nerviosos que van a regular la actividad. El detrusor generalmente está constituido por músculo liso multiunitario, no presenta contracciones espontáneas y su control es fundamentalmente nervioso. Ya eso lo vemos más adelante. El detrusor está inervado por el sistema nervioso parasimpático y el simpático. ¿Ya? La fase de llenado generalmente es predominio simpático, mientras que la fase de vaciado es de predominio parasimpático. Durante la fase de llenado se va a producir una estimulación de los receptores adrenérgicos beta en el cuerpo vesical y la de los adrenérgicos alfa en la base vesical y de la uretra. Y en la fase de vaciado van a haber estímulos colinérgicos que producen la contracción del músculo detrusor. Al mismo tiempo acontece la inhibición del simpático y causa la apertura del cuello de la uretra. Entonces recuerden acá, en la fase de llenado, receptores beta-adrenérgicos y alfa-adrenérgicos, y en la fase de vaciado, los receptores colinérgicos. El compartimento de la uretra va a tener una doble función, un control de vaciado y control de conducción. La presión infravesical durante la fase de llenado va a permanecer en valores próximos a los 10 centímetros de agua, y en los individuos normales durante el llenado vesical la presión interuretral va a permanecer más alta que la intravesical. El líquido va a fluir desde el área de mayor presión a la de menor, y en el llenado vesical se va a producir un gradual y progresivo incremento de la presión del cuello vesical, acompañado de una fuerte elevación de la presión de la zona del esfínter externo. El control neurológico de la micción va a tener un control nervioso del binomio vejiga-uretra y ser responsable de la correcta actividad incluida de su coordinación.
El nervio pudendo inerva al esfínter externo de la uretra y el esfínter anal. Este nervio pudendo nosotros lo podemos controlar y va a poder cortar el chorro de la orina al contraer el esfínter externo de la uretra. Mientras que el sistema nervioso vegetativo autónomo es el encargado de la dinámica no consciente. Y eso quiere decir sistema simpático y parasimpático. Va a tener acciones contrapuestas, pero en realidad son coordinadas sincrónicas. Entonces acá tenemos que tenemos el sistema nervioso simpático, parasimpático y el somático. Recuerden que el somático está compuesto por el nervio pudendo, que son músculos que se pueden contraer de forma voluntaria, o sea, nosotros lo podemos controlar. Mientras que el simpático y el parasimpático no lo podemos controlar, eso ya tienen que ser, eso ya son acciones que es una dinámica no consciente. Ya entonces acá, el nervio simpático es el responsable de la inervación del trígono y del cuello vesical y del esfínter interno a través del nervio hipogástrico, mientras que el simpático, el parasimpático va a pertenecer al nervio erector o pélvico y va a inervar el músculo detrusor. Entonces acá parasimpático detrusor y simpático trígono y cuello vesical. Y pudendo, esfínter anal externo y uretra y esfínter anal. Entonces acá, cuando la vejiga está llena, se van a estimular los receptores sensitivos que transmiten el mensaje del nervio pélvico hasta la médula. Va a penetrar por las asas posteriores y se va a estimular el núcleo correspondiente. La orden motora saldrá por el asta anterior y viajará por el nervio pélvico y va a producir la fase de llenado vesical por la contracción del detrusor. O sea, cuando la vejiga ya está llena, va a mandar impulsos nerviosos hacia la médula y esto va a redirigir su impulso hacia la que es la parte del simpático para que pueda relajar lo que es el músculo del trígono, el interno, y ya nosotros, al momento que nosotros queremos vaciar, el nervio pudendo ya va a relajar lo que es el esfínter externo para que podamos expulsar la vejiga. Hay receptores y vías aferentes periféricas. En la vejiga vamos a tener también receptores propioceptivos y exteroceptivos. Los propioceptivos quiere decir la tensión y la contracción. Están situados en las fibras colágenas distribuidas por todo el músculo, por todo el detrusor y algunos en el trígono. Los receptores exteroceptivos también son táctiles, olorosos y térmicos. Están ubicados en el urotelio y la mucosa. Entonces, cualquiera de estas cosas que puedan afectar esto, va a dar también algún problema a nivel de la vía vesical. Las eferencias motoras somáticas salen de las raíces anteriores de C3 y C4, que vendría a ser el núcleo pudendo, y son conducidas a los nervios pudendos hacia el esfínter estriado uretral, esfínter anal y musculatura del suelo de la pelvis. Y esto va a asegurar la continencia al cerrar la uretra y el ano, ¿ya? Por el nervio pudendo. Las eferencias simpáticas abandonan la médula por sus raíces anteriores y atraviesan los ganglios simpáticos y paravertebrales sin establecer sinapsis y se incorporan en el nervio presacro a nivel de la primera vértebra sacra, se bifurca en dos nervios hipogástricos. Sus acciones efectuales se dirigirán a la vejiga y uretra proximal. Y esto va a asegurar la continencia de mantener el cuello vesical cerrado durante la fase de llenado. Las eferencias parasimpáticas abandonan la médula también por sus raíces anteriores, viajando por los nervios pélvicos o erectores para terminar alcanzando los ganglios pélvicos que se encuentran en la pared vesical estableciendo sinapsis con neuronas postganglionarias de carácter multipolar que ejercen su efecto sobre la vejiga y la uretra proximal. Y esto va a asegurar esto va a asegurar el vaciado vesical al producir la contracción del detrusor. Entonces tenemos algunos neuroefectores
Recuerden que en el parasimpático son los colinérgicos y en los simpáticos son los adrenérgicos. Aquí en los colinérgicos tenemos los tipos muscarínicos M1, M2 y M3, que van a estar en el músculo detrusor. Generalmente son los del M2. Y en el simpático tenemos los receptores beta adrenérgicos y alfa adrenérgicos. Los beta adrenérgicos se van a encontrar en el detrusor y el alfa adrenérgico se va a encontrar lo que es el trígono y el cuello vesical. Desde acá podemos verlo, ¿no? Receptores colinérgicos, muscarínicos M2 predominio. Los receptores beta adrenérgicos se encuentran también en lo que es el detrusor y los receptores alfa adrenérgicos se van a encontrar en lo que es el trígono y el cuello vesical. Entonces acá, de acuerdo a qué parte hay un efecto, ¿no? Por ejemplo, en el cuerpo vesical, los colinérgicos y los beta-adrenérgicos van a dar efectos de contracción del detrusor y relajamiento del detrusor. En el trígono del cuello, el receptor alfa-adrenérgico va a dar contracción del esfínter interno. En el esfínter estriado por los colinérgicos va a dar contracción del esfínter externo. Entonces, ya una vez que tengamos eso, ya podemos realizar lo que es la anamnesis, ¿no? Para el diagnóstico utilizamos lo que es la anamnesis. Acá se le pregunta a la paciente cuáles son los signos y síntomas que tiene la incontinencia que presenta, ¿no? Se debe buscar la información que describa las circunstancias en las que se produce la fuga y las maniobras específicas que inducen o causan la fuga. Los síntomas casi siempre se agrupan en aquellos que se presentan con más frecuencia con la incontinencia urinaria de esfuerzo o la incontinencia urinaria de urgencia. Es posible que haya una superposición significativa de molestias que reflejan la coexistencia de una urinaria de esfuerzo o de urgencia, que también se denomina incontinencia urinaria mixta. O sea, puede haber ambas, ¿no? Ya. Entonces acá, igual que el anterior, nosotros siempre tenemos que evaluar el POP-Q, debido a que la incontinencia urinaria generalmente se presenta por prolapso de la uretra, ¿no? Entonces acá tenemos que hacer POP-Q a todas las pacientes que vengan por signos de incontinencia urinaria. Una vez que nosotros sospechamos de una incontinencia urinaria de esfuerzo, se le pide a la paciente antes hacer una prueba de Valsalva, que básicamente es hacerle toser a la paciente. Si la paciente tose y pierde orina, se denomina Valsalva positivo, ¿no? Esta prueba del Q-tip test es básicamente para corroborar lo que es la hipermovilidad uretral, ya debido a la alteración de los ligamentos ya mencionados, que son uretropélvico y puburetral de la uretra. Entonces acá lo que nosotros hacemos es colocar a la paciente en posición de litotomía y con un hisopo estéril, usando también un poco de lidocaína, vamos a introducir el hisopo hacia lo que es hacia la vejiga, ¿no? Más o menos unos 3 centímetros para llegar a lo que es el esfínter interno. Y se le pide a la paciente que realice una maniobra de Valsalva. Y si nosotros observamos que el hisopo hace un movimiento de más de 30 grados, quiere decir que el Q-tip test es positivo. Y la paciente presenta hipermovilidad uretral. Lo que es el test de Bonney va a consistir en lo que es introducir el dedo índice y medio en la vagina y elevación de la cara anterior a esa sin comprimir la uretra. Para esto ya la paciente tiene que haber tenido Valsalva, ¿no? Pasada positivo. Entonces, al momento de hacer la compresión del dedo a la uretra, cuando nosotros vamos a pedirle a la paciente que tose nuevamente, ya con el dedo puesto, ya no va a haber salida de orina al momento de realizar esta Valsalva, porque ya la uretra está fija con los dedos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la paciente tiene un test de Bonney positivo y eso nos indicaría que la paciente va a responder adecuadamente al uso de dispositivos con malla, ¿no? Como el TOT y el TBT, porque el problema es el nivel de la movilidad uretral.
También tenemos que hacer un descarte de infección urinaria porque también se relaciona con lo que es la pérdida de orina. Entonces tenemos que pedirle un examen de orina y un cultivo para descartar algún tipo de infección. Y ya acá nosotros también nos ayudamos con el urólogo, donde él hace un diagnóstico ya más objetivo que se denomina urodinamia. La urodinamia va a dar datos para un estudio objetivo de la citometría simple o de canales múltiples. Y a las mujeres con incontinencia urinaria, la urodinamia puede revelar que solo el componente de urgencia es la causante de incontinencia. O sea, acá te va a dar el diagnóstico final. Puede ser o esfuerzo, o urgencia, o mixta, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos, para preparar a la paciente tenemos que colocar dos sondas. Una que es la sonda que va a nivel de la vejiga, que va a medir lo que es la presión vesical, y otra que va a nivel del recto, que mide la presión abdominal. Y el objetivo de esto es calcular la presión del detrusor. Entonces, la presión del detrusor, generalmente, es una resta de lo que es la presión vesical menos la presión abdominal. Entonces acá en esta tablita vemos que la presión vesical es igual a la presión abdominal más el músculo, la presión del trusor. Por lo tanto, la presión del trusor es la resta de la presión vesical del abdominal. Entonces, esta mide la presión vesical y esta mide la presión abdominal. E indirectamente con estas dos podemos calcular la presión del trusor. Entonces, acá vamos a tener las tres presiones: la presión abdominal, la presión vesical y la presión del trusor. Entonces acá si nosotros observamos una fuga de orina donde acá la presión del detrusor está normal, porque la presión abdominal y la presión del vesical están normales, tienen ambas una presión normal, pero sí se evidencia escape de orina, estamos ante una incontinencia urinaria de esfuerzo. Si nosotros acá vemos que la presión abdominal y la presión vesical están normales, no hay presión del detrusor y no hay incontinencia urinaria de esfuerzo, está todo normal. Este sería un paciente normal. A diferencia de estas dos, ¿no? Mira, acá sí tenemos una presión abdominal que no se evidencia, pero sí hay una presión vesical normal, por así decirlo, ¿no? Entonces, al momento de hacer la resta con de la vesical con la abdominal, la presión del detrusor se va a mantener aumentada. Eso quiere decir que la paciente tiene una incontinencia urinaria de urgencia. ¿Ya? O hiperactividad de detrusor también se llama. También esto ocurre cuando el paciente tiene una mayor presión del vesical, a diferencia del abdominal. La resta siempre te va a dar unas pequeñas contracciones a nivel del detrusor, y también se denomina hiperactividad del detrusor o incontinencia de esfuerzo, de urgencia. Ya esto ya lo leen en casa. Entonces esto es más o menos lo que estábamos explicando de la respuesta normal. Cuando tú tienes, acá tenemos la presión del abdomen, la presión vesical y la presión del detrusor. Entonces, normalmente en una paciente que hace una maniobra de Valsalva, la presión vesical y la abdominal son exactamente iguales. Al hacer la resta, no va a haber presión del detrusor. Y esa es una respuesta vesical normal. Cuando nosotros tenemos presión del detrusor, vamos a tener que la presión vesical está más incrementada que la presión abdominal. Entonces la resta de estas te va a dar presión del detrusor. Te va a dar la presión del detrusor, y eso se denomina hiperactividad del detrusor. Acá vamos a tener incontinencia urinaria de esfuerzo. Acá a la paciente se le pide hacer maniobras de Valsalva y pierde orina. Eso quiere decir que tiene incontinencia urinaria de esfuerzo. Pero si se dan cuenta, acá la presión del detrusor está normal. ¿Por qué? Porque esas presiones son iguales. Al restarlas no da alteración del músculo detrusor. Y así.
Entonces también tenemos acá una clasificación de incontinencia urinaria de esfuerzo de acuerdo al estudio aerodinámico. Tenemos la tipo 0, que es aquella que es referida por la paciente que no se ha demostrado el examen clínico o por estudio aerodinámico. Generalmente son incontinencias ocultas, ¿no? La del tipo 1 es la incontinencia urinaria de esfuerzo con presión de pérdida de sobre 90 centímetros cúbicos y hipermovilidad del cuello y la uretra menor de 2 centímetros. La del tipo 2 es una incontinencia de esfuerzo por esfuerzo con presión de pérdida debajo de 90 centímetros cúbicos de agua e hipermovilidad del cuello y uretra mayor de 2 centímetros. Y la del tipo 3 es una insuficiencia uretral intrínseca con presión de pérdida inferior a 60 centímetros de agua. Para el tratamiento de esta incontinencia urinaria de esfuerzo, igual que la del prolapso, vamos a ofrecerle a la paciente la maniobra de los ejercicios de Kegel, que ya saben para qué sirve. También vamos a realizar estimulación eléctrica por medio de un aparato que da vibraciones hacia lo que es la vagina para estimularlo, realizar contracciones involuntarias para que ¿cómo se llama? La vagina de estimulación a nivel vesical y pueda ¿cómo se llama? La vejiga controlarse de forma normal, ¿no? También terapia estrogénica, como ya les había dicho, el estrógeno va a aumentar lo que es el aumento de depósito de colágeno y la vascularidad del plexo capilar periuretral. También va a ser de ayuda. El uso de pesarios básicamente es para la incontinencia urinaria de esfuerzo, como ya les había dicho, el que tiene el pesario con un aparato en la parte anterior para evitar la hipermovilidad uretral, te va a ayudar en la incontinencia urinaria de esfuerzo, pero no sirve en la de urgencia, acuérdense. Para la incontinencia urinaria de esfuerzo les dije que habían 3 cirugías, la de Burch, la del TBT y la del TOT, que ya lo hemos explicado. Es básicamente lo que hemos visto en la anterior. Burch, TBT y TOT para incontinencia urinaria de esfuerzo. Acuérdense que la de esfuerzo es la única incontinencia urinaria que se opera. La de urgencia no se opera. Esto es lo que ya estábamos viendo. Entonces acá para el TOT, que es la cirugía más frecuente que nosotros realizamos, consiste en realizar una incisión en la pared vaginal anterior con bisturí, disecar la fascia vésico-vaginal y llegar hasta lo que es el anillo obturador de forma interna para poder introducir las agujas TOT, que son agujas curvas, y a través de la agujero obturatriz perforarlo, la aponeurosis, encontrar la punta, colocar la malla, extraerla a través de este orificio y fijar la malla a nivel de la uretra media. Recuerden que es una técnica libre de tensión, la malla no puede estar ajustada. Siempre tiene que estar acá un poco suelta para evitar que se produzca retención urinaria. ¿Ya? Y una vez que terminemos esto, cortamos esta parte de acá y cerramos la pared vaginal con Vicryl para que todo quede íntegro, ¿no? Y obviamente que se deja con sonda unas 24 horas para que no se produzca, no tenga la paciente signos de retención urinaria. Una vez que retiramos la sonda al día siguiente, se le hace una prueba de la paciente esperando hasta que ella miccione de forma espontánea. Si la paciente no micciona de forma espontánea, se le vuelve a colocar la sonda. Y al día siguiente probamos, y así estamos. Entonces, para la incontinencia urinaria de urgencia, que el tratamiento básicamente es médico, utilizamos lo que son los anticolinérgicos. Recuerden que la fisiopatología de la incontinencia urinaria de urgencia es la hiperactividad del etrusor, es decir, que hay una vejiga que se contrae de forma involuntaria. Entonces, para eso sirven los anticolinérgicos. Esto funciona a nivel del músculo detrusor para inhibir de forma competitiva la acetilcolina en los receptores muscarínicos M2 y M3. Van a amortiguar las contracciones del detrusor para reducir el número de episodios de incontinencia y el volumen que se va a fugar. Para esto utilizamos la oxibutinina, que es el más frecuente. Es un antiespasmódico urinario.
viene la presentación de 5 y la de 10. Lo tenemos que regular. Generalmente se puede tomar cada 8 horas, cada 12 horas, dependiendo de cómo reaccione la paciente al tratamiento. Ya generalmente ese tratamiento lo hace el urólogo, pero nosotros también podemos adelantarnos de que la paciente tiene síntomas muy evidentes de urgencia, ¿no? Recuerden que también, aparte de los antimuscarínicos, también podemos utilizar lo que son los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. También vamos a poder utilizarlo algunos adrenérgicos o algunos otro tipo de medicamentos que pueden ayudarlo, pero generalmente esto lo maneja más el urólogo porque sigue su campo. Algunos efectos secundarios de los anticolinérgicos que tienen que tener presente es la midriasis. La paciente a veces puede tener fotofobia, la pupila va a estar muy dilatada, va a haber una menor acomodación visual, también va a tener visión borrosa, va a tener menos salivación, la mucosa oral va a estar muy seca, pueden aparecer úlceras a nivel gingival o bucal. Va a haber disminución de las secreciones bronquiales, puede haber taponamiento del mucoso de las vías respiratorias pequeñas, va a haber descenso de la transpiración, puede haber hipertermia, va a haber aumento de la frecuencia cardíaca, le puede producir infarto, taquicardia, infarto, angina. Va a haber disminución de la función del detrusor, va a haber distensión vesical, irritación urinaria, y va a haber también menor motilidad gastrointestinal. Aquí puede haber estreñimiento. Y ya también por última opción, se le ofrece también lo que es la neuromodulación sacra, que es un neuroregulación, que es como si fuera un marcapasos, que va a ser conectado a nivel del sacro, a través del plexo pélvico y los nervios pudendos para emitir contracciones sinérgicas, o sea, que sean ya más regulares, ¿no? Como un marcapasos que se le coloca al corazón, pero esta vez va a ser un marcapasos que se va a colocar, por decirlo, ese nervio para que produzca una contracción normal en la vejiga, para evitar que no se contraiga de forma involuntaria. Generalmente se hacen en sala de operaciones en mujeres que no han tenido tratamiento, mejoría con tratamientos múltiples anteriormente ya mencionados. Y se va a colocar este electrodo en el sacro y se conecta a un generador de estímulos externos a través de un dispositivo de extensión. Ya, entonces, eso sería todo por ahora. ¿Tienen alguna pregunta?